La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos a la liturgia de los sacramentos, este espacio de Radio María, donde intentamos conocer un poco mejor lo que celebramos en la liturgia, en los sacramentos y de forma especial en la misa. Algo con lo que todos estamos familiarizados, pero que nunca terminamos de comprender, de conocer en profundidad y de vivir suficientemente. Es lo que tienen los dones de Dios, la acción de Dios en nuestra vida, que siempre nos supera y nos invita a ir creciendo hasta que lleguemos en el reino de Dios a esa visión, a contemplar, como se dice en la plegaria eucarística segunda, la luz del rostro de Dios. Es un antropomorfismo, es una forma de expresar esa belleza de Dios que nos llevará a la felicidad completa, a esa plenitud que aquí vamos, digamos, siguiendo, intentando alcanzar, pero que solamente como un don de Dios lograremos en el cielo. Vamos avanzando en el tiempo pascual, en este ir siguiendo a Cristo resucitado. Durante los 3 primeros domingos hemos vivido a través del Evangelio esas apariciones de Jesús resucitado. El domingo pasado, cuarto domingo de Pascua, con esa imagen del buen pastor, Jesús, el buen pastor, Jesús resucitado, que cuida de sus ovejas, que cuida de cada uno de nosotros y que a cada uno nos conoce por nuestro nombre, de una forma concreta, personal, y que espera que también nosotros lo conozcamos y lo sigamos para alcanzar esos pastos, esa plenitud de vida y de amor a la que nos llama. Los domingos que seguirán en este tiempo de Pascua ya de alguna forma están apuntando al misterio de Pentecostés, a esa plenitud del Espíritu Santo que se derrama sobre la Iglesia y sobre cada uno de los fieles, para poder configurarse a Cristo, para llegar a esa plenitud del conocimiento de Cristo, en cuanto es posible, y al mismo tiempo para esa evangelización, ese anuncio comprometido de el Evangelio, las palabras y las obras de Cristo. Y mientras tanto, en estos días, en esta semana, también vamos recordando algunos santos que nos ayudan, que nos van marcando, como si dijéramos, unos ejemplos en ese seguimiento de Cristo. Mañana, Dios mediante, recordaremos a San Luis María Griñón de Montfort, que destaca por su devoción a la Santísima Virgen María, por esa esclavitud mariana que ya aparecía en San Ildefonso de Toledo, pero que San Luis María Griñón de Montfort explicita y de alguna forma marca la espiritualidad de San Juan Pablo II, con ese lema de su escudo, de su pontificado, totus tuus, todo tuyo. El día 29 de abril celebramos a Santa Catalina de Siena, terciaria dominica, virgen y doctora de la Iglesia, una de las patronas de Europa, nombradas por el mismo Juan Pablo II, una mujer
que desde la oración, desde la penitencia, intenta por encima de todo ese seguimiento de Cristo, esa configuración con Cristo y al mismo tiempo esa unidad de la Iglesia. Ella, en esos tiempos difíciles de el cisma de Occidente, intenta que el Papa regrese a Roma, asuma esa responsabilidad desde la ciudad en la que Pedro, el primer vicario de Cristo, se ocupó de toda la Iglesia. Santa Caterina de Siena es un ejemplo para nosotros de amor a la Iglesia, de abnegación y sobre todo de, como dice la oración colecta, de contemplación de la pasión del Señor, de unirse al misterio de Cristo por la salvación de las almas. El día 30 celebramos a otro santo dominico, San Pío V, Papa. Posterior al Concilio de Trento, que llevó adelante muchas de las reformas, de las iniciativas que se habían marcado en este Concilio de Trento, en estos años turbulentos también de la reforma protestante, de conflicto en la Iglesia, de amenaza para el occidente cristiano por parte de las tropas turcas, musulmanas, que intentaban dominar a Europa y el occidente católico. El día 1 de mayo, este mes dedicado a la Virgen María, y que tanta importancia, tanta repercusión tiene en nuestra emisora, en Radio María, comenzamos con San José Obrero, esta fiesta instituida por el Papa Pío XII, que intenta recuperar a través de la figura de San José el valor del trabajo, ese compromiso que todo católico debe tener en la sociedad, en el trabajo, en la construcción de un mundo según los criterios evangélicos. Con León XIII empieza, podemos decir, el magisterio pontificio, papal, sobre la doctrina social, sobre la presencia y el compromiso de la Iglesia y de los cristianos en el mundo del trabajo, en el mundo obrero, en esa actividad de transformación del mundo que en realidad se remonta a los orígenes de la humanidad, del cristianismo, que ya aparece señalado en el libro del Génesis, al comienzo de la Biblia. Esa figura de San José que nos llama a comprometernos, unidos a nuestros hermanos, en un trabajo humano, en un trabajo solidario, en un trabajo que busca la unidad, la justicia, la paz, construir ese reino de Dios en medio del mundo, en medio de nuestras tareas y de nuestras obligaciones, sabiendo que con nuestras tareas, con la edificación, como dirá San Agustín en el comienzos del siglo V, esa edificación de la ciudad de Dios a través de la ciudad del hombre. Esa armonía entre lo humano y lo divino, lo natural y lo sobrenatural, a lo que estamos llamados todos y cada uno de nosotros, cada uno según su propia vocación, cada uno según esa tarea que debe desempeñar en medio del mundo. Y así se expresa la oración colecta de este día de San José Obrero, Dios creador del universo,
que has establecido la ley del trabajo para toda la humanidad. Concédenos con bondad, por el ejemplo y patrocinio de San José, que llevemos a cabo lo que nos mandas y consigamos los premios que nos prometes. Y por fin, el día 2 de mayo, el sábado, recordamos la memoria obligatoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Primero diácono, luego patriarca de Alejandría, que se enfrentó al arrianismo, que luchó denodadamente por la ortodoxia de la fe, por el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo, su naturaleza humana y divina, dentro de esa persona divina, que cuidó no solamente del bien de la diócesis que se le había encomendado, sino de toda la Iglesia, que soportó varias veces el destierro, pero que se mantuvo incólume en la defensa de la verdadera fe, y que es para nosotros un ejemplo de valentía, de perseverancia en el seguimiento de Cristo. Estos atletas, estos grandes héroes de la fe que la Iglesia ha tenido a lo largo de los siglos, son para nosotros intercesores, modelos y al mismo tiempo una ayuda para que comprendamos la grandeza de nuestra fe, la importancia de lo que creemos y que debemos no solamente vivir, sino también anunciar a nuestros hermanos. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir en nuestro programa con el comentario de los prefacios, en concreto en este tiempo de los prefacios del tiempo pascual. Vamos a ocuparnos en nuestra reflexión en el prefacio segundo de Pascua. Como todos sabéis seguramente, hay 4 prefacios del tiempo pascual, un quinto prefacio sobre Cristo, sacerdote y víctima, y luego ya, también para el tiempo pascual, se nos ofrecen
un prefacio de la Ascensión del Señor y un segundo prefacio para los días sucesivos entre Ascensión y Pentecostés. En el misal de España, tomado del misal italiano, se ofrece otro prefacio todavía para después de la Ascensión, ya con una, digamos, orientación hacia Pentecostés. Luego nos encontraremos también para el tiempo pascual, porque Pentecostés es la gran fiesta que clausura el tiempo pascual, nos encontraremos con el prefacio propio de Pentecostés, que se puede utilizar en la misa vespertina, o sea, en la misa de la vigilia, la víspera de Pentecostés y el mismo día de Pentecostés. Este prefacio segundo de Pascua, que se puede utilizar durante todo el tiempo pascual, también después de la Ascensión, se encuentra en uno de los antiguos libros de la liturgia romana con ligeras modificaciones, con ligeros cambios, en el llamado Sacramentario Gelasiano, porque en la antigüedad se atribuía al Papa San Gelasio. Hoy sabemos que el sacramentario, aunque contiene oraciones que se pueden atribuir a San Gelasio o a la época de San Gelasio, el sacramentario en su conjunto es posterior a San Gelasio, pero conserva ese nombre de sacramentario gelasiano. También aparece como un prefacio para el domingo de Pascua en el suplemento, el añadido, podemos decir, del sacramentario gregoriano, que se atribuye a San Gregorio Magno, papa, podemos decir, a finales del siglo V, del siglo VI, principio del siglo VII. El texto, tal como aparece en el misal actual, en castellano, en español, dice: más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Es el final del primer párrafo. Y sigue diciendo la parte central del prefacio: por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Y después la tercera parte del prefacio, que es más o menos igual en casi todos los textos, ya se entronca con esa alabanza de los ángeles y los santos antes del canto o la proclamación del Sanctus, santo, santo, santo es en verdad, etc. Los tres aspectos, podemos decir, centrales de este prefacio es esa calificación de los cristianos como hijos de la luz, esa proclamación de la vida eterna y el reino de los cielos, que se inaugura con la resurrección de Jesucristo, y la afirmación, podemos decir, categórica, de que en Cristo todos hemos resucitado. Ya lo decía San Agustín en sus sermones, que habiendo resucitado la cabeza, de alguna manera ha resucitado también todo el cuerpo. El primer aspecto, hijos de la luz, es tratado en muchas ocasiones en la Sagrada Escritura. El tema de la luz como consecuencia
de la acción de Dios aparece ya en el libro del Génesis, al comienzo de la Sagrada Escritura. Hágase la luz, dice Dios, en ese acto creador. Y al final de la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis, se anuncia a Cristo como estrella luciente de la mañana. Podemos decir que toda la historia de la salvación aparece como una lucha entre la luz y las tinieblas. De una forma especial se expresa así el Evangelio de San Juan, pero también San Mateo. En el comienzo de la predicación de Cristo en Galilea, habla, citando al profeta Isaías, de esa luz. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Para los que yacían en regiones y en sombras de muerte, una luz les brilló. Como ya decíamos, también el Evangelio de San Juan, el símbolo de la luz, recorre toda la narración, desde el prólogo, que nos habla del Verbo, en el que está la vida, como luz de los hombres, como luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El capítulo 8, de nuevo Jesús proclama que Él es la luz del mundo, y el que sigue a Cristo no está en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Esa luz que ilumina la inteligencia es la plenitud de la revelación divina. Es esa transformación del interior del hombre para aceptar y comprender la revelación de Dios, para comprender el misterio de Cristo, para llegar a ser hijos de la luz, y que nuestras obras estén hechas según Dios, conforme a Jesucristo, como aparece también en la conversación de Jesús con Nicodemo, ese maestro de Israel que va en la noche a visitar a Jesús para aprender de él, para comprender ese misterio del renacer a la vida de gracia, a la luz. En el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, Cristo se vuelve a presentar como luz. Caminad mientras tenéis luz, para que las tinieblas no os sorprendan. Creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Para esto es necesario vivir en el amor de Cristo, en la humildad que reconoce nuestra necesidad de ser salvados. San Pablo y toda la liturgia de la Iglesia siguen hablando de esta luz. Recordemos un instante la vigilia pascual, con ese cirio encendido, con esa hoguera, símbolo de Cristo resucitado, que es la luz que los apóstoles, la Iglesia y cada uno de nosotros debemos llevar al mundo entero. En segundo lugar, en el prefacio se nos habla de la vida eterna, del reino de los cielos. Por Cristo se nos han abierto las puertas del cielo. Mediante la redención, el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor, podemos participar de esa victoria, de esa misericordia, como nos dice la carta, la primera carta de San Pedro, que nos hace partícipes de una esperanza viva, que nos hace nacer de nuevo para una herencia incorruptible, que llega a su plenitud en el cielo. Es el misterio de muerte y vida,
que se realiza en Cristo, pero también en cada uno de nosotros y en el mundo entero. Es lo que los apóstoles anuncian. Es el misterio del bautismo, morir con Cristo para resucitar con Él. Podemos decir que es el resumen y la expresión más plena de lo que enseña el Evangelio. Y llegar mediante esa transformación que empieza en nosotros por la gracia y llega a su plenitud cuando alcancemos la meta, el reino de los cielos, en esa contemplación de Dios cara a cara, en esa participación de su gloria, en estar unidos a Él en un mismo amor. Dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios: ni ojo vio, ni oreja oyó, ni pasó por el pensamiento del hombre las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Es ese amor de Dios el fundamento de la vida cristiana y también de nuestra existencia para siempre en el cielo, en el reino de Dios. Y todo esto, y es el último aspecto del prefacio, gracias a la resurrección de Cristo. Es necesario resucitar con Cristo, como lo expone también San Pablo en su carta a los Colosenses. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Gustad las cosas de arriba, no las de la tierra. También la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia nos recuerda que por el bautismo somos injertados en el misterio pascual de Cristo. Se trata de morir con Él para resucitar con Él. Y así, cada cristiano, resucitado a una vida nueva, a la vida sobrenatural, de la que ya participamos en este mundo, por la gracia, por la vida gloriosa de Jesús resucitado, nos vamos disponiendo para esa plenitud, para ese encuentro con Cristo, cuando venga en su gloria. Vamos anticipando aquí y ahora ese reino de Dios que ya nos pertenece, pero en el que tenemos que crecer, que profundizar, que vivir en plenitud. Nos detenemos de nuevo escuchando un poco de música antes de proseguir en nuestro programa La liturgia de los sacramentos con el comentario de los salmos, estas oraciones del Antiguo Testamento que forman parte importantísima de la liturgia católica, no sólo en el oficio divino, en la liturgia de las horas, sino en todas las celebraciones litúrgicas, en la celebración de los sacramentos y ojalá también en nuestra oración personal, en nuestra devoción y en nuestra vida privada.
Entramos en el Salmo 88, 89, conforme a la numeración hebrea. Un salmo que habla de las promesas mesiánicas y de la fidelidad de Dios. Un salmo relativamente extenso, en total son 52 versículos, dividido comúnmente en tres partes: una parte que ensalza la bondad y la fidelidad de Dios, una segunda parte que es un recuerdo de las promesas hechas a David, y una tercera parte que es una oración que contiene lamentos, quejas, podemos decir, súplicas a Dios para que proteja a su pueblo y a cada uno de los miembros de su pueblo. Este Salmo 88 cierra el libro tercero del Salterio. Como sabéis, el libro de los Salmos no solamente está dividido en salmos, sino también en distintas partes que a su vez se denominan libros. Pues este libro tercero concluye con el Salmo 88. Dada la extensión del Salmo, vamos a ir comentándolo en cada una de sus partes para intentar sacar toda la riqueza espiritual. Decir que vamos a sacar toda la riqueza espiritual es quizás un poco arriesgado y casi atrevido, pero bueno, vamos a intentar aprovecharnos de algo de el contenido de este salmo. Cada uno de los salmos nos va ofreciendo unas notas para la espiritualidad, para la vida de cada uno de nosotros, para la experiencia de la Iglesia, sin olvidar lo que ya este autor del siglo III, Orígenes, decía, hablando de los infinitos sentidos de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, se dice en la carta a los Hebreos, es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo. No podemos pretender agotar esa riqueza, ni tampoco lo que Dios va suscitando en nuestro corazón con esa lectura y esa meditación de la Sagrada Escritura. El himno empieza con una afirmación preciosa que ha dado origen incluso a cánticos espirituales y que se repite en otros lugares del mismo salterio. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Algunos han utilizado este versículo para describir lo que será nuestra situación en el cielo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Ese amor misericordioso, tantos detalles de cuidado, de solicitud, de cariño, de providencia de Dios para cada uno de nosotros, para la Iglesia, para el mundo entero. Descubrirlo y cantarlo eternamente. Es, podemos decir, nuestro propósito para el cielo. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Dios es fiel. Esa fidelidad de Dios que no se vuelve atrás en sus promesas, en su compromiso hacia cada uno de nosotros. Es lo que también el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, subraya en su encíclica Dives in Misericordia, rico en misericordia, esa fidelidad de Dios que no se vuelve atrás,
También San Pablo lo dirá, aplicándolo no solo a los cristianos, sino también al pueblo de Israel, que a pesar de esa cerrazón tantas veces a la salvación de Dios, Dios mantiene sus promesas. Y sigue afirmando el Salmo, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Esa fidelidad de Dios que está por encima de todo, que es, podemos decir, lo que posibilita, lo que hace posible nuestra respuesta al Señor. Sellé una alianza con mi elegido, dice Dios. El salmista le hace decir a Dios esa alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, ese compromiso de Dios con David, que no es solo con David, en él es con el pueblo de Israel y podemos decir más perfectamente, más plenamente en la Iglesia a través de Jesucristo, del linaje de David. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono por todas las edades. Esas promesas hechas a David que se cumplen plenamente en Jesucristo, en la Iglesia. Y sigue, después de este preámbulo, diciendo el salmista, como contemplando el mundo que nos rodea. El cielo proclama tus maravillas y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. Hoy que se habla tanto de ecología, del cuidado, el respeto a la creación, debemos ver el mundo que nos rodea como algo que procede de Dios y que nos debe llevar a Dios, que debe iluminar ese caminar todos juntos al encuentro del Señor. Si en el libro del Génesis a Adán y a Eva se les invita a someter la tierra, hacerla germinar, ir poniendo nombre a las criaturas, todo esto alcanza su plenitud en Jesucristo y en la vida de cada uno de nosotros, no para esclavizar la creación, sino para servirnos de ella de tal manera que todo proclame esas maravillas del Señor, verlo todo como un regalo, verlo todo, como decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en una reflexión sobre su propia muerte que se encontró entre sus papeles y se publicó al año de su fallecimiento, en el año 1979. Él falleció el 6 de agosto de 1978, en la fiesta de la Transfiguración del Señor. Al año siguiente se publicó ese, digamos, testamento espiritual, esta reflexión sobre su propia muerte, donde habla de la maravilla del macrocosmos y del microcosmos. Todo era un don, dice él, todo era una llamada para contemplar la grandeza de Dios y para llevarnos a ese don inmenso que es Jesucristo, que es la llamada de Jesucristo a la fe. Esa fidelidad que se proclama en la asamblea de los ángeles. Es también importante el papel de los ángeles en la historia de la salvación. Los ángeles, criaturas de Dios, no lo olvidemos, pero que colaboran con Dios en la perfección del mundo, en esa historia de la salvación,
que cuidan y se asocian a los hombres, o mejor dicho, que los hombres se asocian a ellos en esa alabanza a Dios, en ese reconocimiento del poder de Dios, y que al mismo tiempo son solidarios con nosotros, nos ayudan, nos sostienen, y así lo enseña la Iglesia cuando venera a los ángeles custodios, cuando celebra a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, cuando recuerda en la plegaria eucarística ese papel de los ángeles como intercesores que nos ayudan en el camino de Dios. Y de ahí la pregunta, tremenda pregunta, que el salmista se dirige y dirige a cada uno de nosotros. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? Esa grandeza de Dios. Los ángeles con todo su esplendor. Pensemos que cuando en el Antiguo Testamento hay una aparición de ángeles, la gente queda temblando, casi aterrorizada por la grandeza de los ángeles, pues no son nada en comparación de Dios. ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Caer en la cuenta de esa grandeza de Dios que a nosotros en Cristo se nos revela para que caminemos en esa senda de la salvación. Seguimos a Cristo, que es camino, verdad y vida, y es Él el que nos enseña, el que nos dirige en la salvación que nos sale al encuentro. Nos detenemos aquí en este versículo 7 de el Salmo 88, 89, según la numeración hebrea, para hacer una breve pausa escuchando un fragmento de la banda sonora del Señor de los Anillos, esta película inspirada en la obra de Tolkien, con la que, como en programas anteriores, concluiremos nuestro espacio. En nuestro recorrido por la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, en el segundo de los libros, Las dos torres, llegamos al capítulo segundo, titulado A través de las ciénagas. Sam y Frodo
perdidos en esa especie de cordillera, de conjunto de montañas del Emim Muil, sin conseguir avanzar, consiguiendo, después de muchas dificultades, descolgarse por un desfiladero, gracias a la cuerda que Sam lleva, que los elfos les han regalado. Han ido avanzando con sorpresa, casi con desesperación, han constatado que Gollum le seguía el rastro, lo han apresado y después de los lamentos de Gollum, después de ese juramento al que le ha obligado Frodo de ayudarle, de cuidar del portador del anillo, guiados por Gollum, se van a adentrar en una zona pantanosa, en unas ciénagas, en su intento de llegar a Mordor, a ese reino del enemigo, donde Frodo debería, en lo que se llama la montaña del destino, en esa especie de volcán, arrojar ese anillo malvado, el anillo de poder, que es donde fue forjado y el único lugar donde, según le han dicho Gandalf y otros sabios, puede ser destruido. La misión de Frodo es destruir el anillo a toda costa, para que el poder del Señor Oscuro quede neutralizado y se pueda alcanzar esa paz y esa libertad en la Tierra Media. Frodo y Sam se confían a Gollum, a Sméagol, como guía, y él se compromete a guiarlos hasta las puertas de Mordor. No saben lo que pasará después. Tienen que ir, y esto es importante, y es, podemos decir, una máxima, podemos decir, una propuesta espiritual paso a paso. Vemos lo mismo si pensamos en Abraham, cuando Dios mismo lo invita a salir de su tierra, de su casa, a donde ya le mostrará. Y Dios le va mostrando paso a paso. Lo mismo estos personajes de la obra de Tolkien, Frodo y Sam, tienen que ir descubriendo paso a paso lo que deben hacer. Tienen, es verdad, como si dijéramos, una meta hacia la que caminar, pero no saben lo que va a ir sucediendo, las dificultades que van a ir encontrando, o, como alguien les ha dicho, los amigos, las alianzas que puedan encontrar también en el camino. Gollum descubre un sendero que desciende hacia las ciénagas, perdón. Es ese terreno pantanoso que deben atravesar, desagradable, maloliente, pero que es el único camino viable, porque es verdad que hay otro camino a través de tierra firme, pero vigilado por el enemigo, y que casi inmediatamente caerían en el, digamos, en el dominio de Sauron. Descansan durante el día para intentar avanzar en la oscuridad de la noche. Y en ese momento de descanso, Sam y Frodo
intentan reponer fuerzas tomando de esa comida que los elfos les han proporcionado, ese pan para el camino llamado lembas. Y podemos decir, con una actitud cordial, están dispuestos a compartirlo con Gollum, con Sméagol. Dice, te daremos lo que podamos. Esta especie de galleta y de agua. Pero cuando Sméagol prueba este alimento de los elfos, lo escupe, tose, parece como que se ahoga y se lamenta de que él no puede tragar polvo y cenizas, de que lo intentan ahogar. Y Frodo, lamentándose, señala que ese alimento le haría bien si quisiera probarlo, si pudiera probarlo. Pero señala Frodo que quizás, al menos por ahora, no es posible. Sméagol no es capaz de tomar ese alimento. Hay, podemos decir, una incapacidad manifiesta. A pesar de todo, Frodo y Sam toman este alimento y después Gollum desaparecerá buscando otro alimento. Ellos descubren que en Gollum, en Sméagol, son dos nombres de la misma criatura, se ha producido una transformación que intenta ayudar. Pero Frodo mismo no consigue discernir hasta qué punto ese cambio, esa transformación es duradera y es segura. En cualquier caso, tienen que confiar en él. A Sam le cuesta más. Frodo está más dispuesto a esa confianza. Y sin embargo, dependen de Gollum, y Gollum, incluso en su maldad, les va a prestar una gran ayuda, como veremos en siguientes capítulos. Muchas veces la ayuda en nuestra vida espiritual, nos viene de los lugares más inesperados. Pero no podemos olvidar que la providencia de Dios está por encima de todo y que el Señor se sirve de unas cosas y de otras para ayudarnos, para llevarnos adelante, para hacernos progresar en el camino del bien. Todo esto con la mirada puesta en Jesucristo, dándole gracias y aprovechando todo lo que Él en su providencia va disponiendo. Con esto llegamos al final de nuestro programa, al final del tiempo disponible para reflexionar sobre los sacramentos y sobre la liturgia. Nos despedimos de todos vosotros agradeciéndoos vuestra atención, vuestra presencia y compañía a través de las ondas de Radio María. Muchas gracias y muy buenas tardes. Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.